Teleamazonas presenta 24 horas con Gisela Bayona y Jorge Loaiza. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en su segunda emisión de su noticiero 24 horas. Iniciamos con una toma aérea de Tulcán, que hoy celebra 167 años de cantonización. También conocida esta bella ciudad como San Miguel de Tulcán. Es la cabecera cantonal del cantón Tulcán y capital de la provincia del Carchi. Es además la urbe más grande y poblada de esta provincia. Se localiza al extremo norte de la región interandina del Ecuador, en la frontera con Colombia, en la hoya del río Carchi, entre los ríos Tajamar y Bobo, a una altitud de 2.980 metros sobre el nivel del mar, y su clima es frío, con un promedio de 9 grados centígrados. Enhorabuena y felicitaciones por esos 167 años de cantonización de Tulcán. Friecito por Tulcán, ¿eh? 9 grados, la temperatura promedio todo el año. ¿Qué tal? Y 8 grados en este momento tenían en Tulcán. Gracias por acompañarnos. Empezamos con algunos titulares. Un nuevo ataque con ácido se registra en la ciudad de Guayaquil. Llevado por los celos, un hombre le habría lanzado el líquido corrosivo en el rostro a su ex esposa. El sujeto que pudo ser capturado está ahora bajo investigación. Así es. Y en un operativo antinarcótico son detenidos varios estudiantes de la Universidad Politécnica de Riobamba, quienes formaban parte de una organización delictiva dedicada a la venta de droga al interior de las instituciones educativas, sobre todo en el ámbito superior. Bueno, y le contamos también que calles en mal estado, basura acumulada, roedores y una gran contaminación ambiental son los problemas constantes que sufren los moradores de Calderón. Nuestra compañera Fernanda Ceballos está justamente con los vecinos de este sector, quienes tienen algunos pedidos para las autoridades, y nos da ella un adelanto. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, compañeros en estudios y amigos televidentes? Buenos días. Nosotros seguimos recorriendo los barrios de la capital para mostrarles las denuncias de nuestros televidentes. Esta vez son los moradores de la calle Vicente Rocafuerte quienes tienen varios pedidos que hacer a las autoridades, entre ellos la recolección de basura y el adoquinado de la calle. Más adelante le contamos los detalles. Y vamos a empezar con el desarrollo de la información, contándoles que una banda delictiva conformada por 10 integrantes fue desarticulada como parte de un operativo policial. Los antisociales se dedicaban al robo en autobuses, en las calles y en el mercado de las Cuadras, en el sur de Quito. La mayoría de los detenidos ya tienen antecedentes penales. Se organizaron en el sur, y en el sur realizaban todos los robos. Los barrios a los que les ponían el ojo, los de más al sur, como la Ecuatoriana, Ciudadela y Barra, Quitumbe, era una banda formada por adultos, jóvenes y niños. 10 fueron detenidos en 5 allanamientos. Incluso 2 mujeres del mercado de las Cuadras fueron detenidas. Eran las que les esperaban con ropa para que se cambien luego de los robos. Tenemos aperturado una investigación previa hace 3 meses aproximadamente, en la cual nosotros ya teníamos identificado a estos individuos, de los cuales había varias denuncias de que se robaban celulares, robaban a las personas, arranchaban, se subían a los buses, de la misma manera los pasajeros les asaltaban. Casi todos tienen antecedentes penales. El jefe era buscado por asesinato. El cabecilla alias Diablo tiene varias detenciones, entre ellas tiene por asesinato, por tenencia ilegal de armas, y también tiene por robo a personas. Operaban en el sur desde hace un año. Se trata de una asociación de personas que venían realizando robos en modalidad de escuderos, ranchadores en esta zona, robos a personas, tanto a personas como a accesorios de vehículos. Por asociación ilícita se les acusaría, delito que se paga hasta con 6 años de cárcel. En el sur de Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Una joven fue víctima de la furia de su propio padre. El hombre la atacó con un machete luego de que la muchacha defendiera a su mamá durante una pelea que mantenía la pareja.
Las autoridades mantienen las investigaciones sobre este caso. Veamos. La joven presenta una herida en su tobillo derecho. Según ella, su padre la agredió con un machete luego de defender a su madre. Yo pues ahí tuvimos una pelea grande con él. Yo no me dejé y él tampoco se deja. Y ahí cogió el machete, fue a la cocina y ya pues me fui a bañar, cogió el machete y me partió. La chica cuenta que el señor siempre es agresivo y que siempre le pega a su señora madre. Insulta a mi mamá y yo me meto a mi mamá porque una madre es para su hija. Le pega, a veces le mete patada, le mete cuchara, yo me meto. A la víctima le cogieron 9 puntos de sutura por el machetazo que recibió. Ella, sí herida, dio aviso rápidamente a la policía. Mediante un operativo, el sujeto agresivo fue apresado. No es la primera vez, ya es alguna, ya aguanta, uno ya se cansa. El hecho violento se registró esta madrugada en la cooperativa Sergio Toral Noroeste de Guayaquil. Hoy en la noche le van a realizar la audiencia de formulación de cargos al padre detenido. Paul Tutibén, 24 horas. En otro tema, también en la ciudad de Guayaquil, un hombre habría lanzado ácido a su ex esposa. El sujeto, que pudo ser capturado, actuó movido por los celos. El hecho se registró en la cooperativa Flor del Fortín en Guayaquil. Él es Luis Antonio Rizo Benítez, acusado de lanzarle ácido a la madre de sus 3 hijos, mujer que se encuentra grave en el hospital universitario. Él vino de la parte de atrás, vino y se lo echó, con una tarrina le echó ese líquido. El ataque se dio aproximadamente a las 5:30 de la madrugada aquí en la cooperativa Flor del Fortín Noroeste de Guayaquil. A esta hora la víctima había salido de la casa de su madre con dirección a su trabajo. En este lugar fue interceptada por su ex conviviente, mantuvieron una discusión y el sujeto tenía el ácido en una tarrina para después lanzárselo en el rostro. El sospechoso, una vez que le lanzó el ácido a la fémina, escapó de la escena, se escondió en Monte Sinaí. Mediante un allanamiento, él fue apresado. En sus manos muestra también ciertas sustancias, manchas, que es la que se tienen que evaluar y para eso hemos pedido la asistencia de la pericia correspondiente. Ahora el sospechoso será procesado por el delito de tentativa de femicidio. Hasta 17 años podría pasar en prisión, siempre y cuando lo declaren culpable. Yo no quiero que quede en libertad, yo quiero que pague lo que le hizo a mi hija. Paul Tutibén, 24 horas. Antinarcóticos de Chimborazo junto con Fiscalía realizaron un operativo donde se logró decomisar 3 kilos de droga. El alcaloide fue hallado en poder de estudiantes universitarios. 3 viviendas fueron allanadas por personal de antinarcóticos y fiscalía en los alrededores de la Politécnica de Chimborazo. 5 personas detenidas, entre ellas una mujer, y 3 kilos de droga es el resultado de este operativo. Les arrendaron como estudiantes, porque justamente son casas renteras que están en los sectores aledaños de estas entidades superiores educativas. Sustancia que estaba dedicado o estaría destinado principalmente para expender en este centro de educación. Los detenidos son oriundos de Orellana, Santo Domingo de los Áchilas y Ambato, jóvenes entre 20 a 23 años. En el primer allanamiento se encontró más de 100 gramos de marihuana y una balanza. Fueron detenidos 3 y 2 de ellos intentaron huir. Se encontró un bloque que recién habrían recibido completo, embalado. La policía realiza una persecución y posteriormente fueron aprehendidos y también con más sustancias dentro del vehículo. En el segundo allanamiento se encontró más dosis de alcaloide. Un peso superior a 1000 gramos aproximadamente en peso bruto. En el tercero fueron detenidos 2 personas. Las dosis de marihuana sobre una mesa, junto con 2 balanzas, dinero y celulares. De acuerdo a documentos encontrados en las viviendas, los detenidos son estudiantes de la Politécnica. Según las investigaciones, se presume que a más de ser consumidores, son expendedores. Se han estado ya dedicando a este menester de expender este tipo de sustancias, pues presumimos a los compañeros y a la gente consumidora que acudía hasta ellos. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Y hoy inician los trabajos de remodelación que se desarrollarán en 17 áreas del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Serán 2 meses en los que la atención se realizará de forma parcial pero ininterrumpida. Durante la última semana se han desarrollado tareas de socialización para comunicar a los ciudadanos sobre la remodelación en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Fueron personajes cómicos quienes se encargaron de informar sobre la implementación de un sistema hidrosanitario en 17 áreas.
Cambio de toda la tubería a cargo de la coordinación de mantenimiento. Hasta el 25 de abril se intervendrán las áreas de neonatología, obstetricia sur y centro obstétrico, pero esto no impedirá la atención de las emergencias obstétricas, según las autoridades. Resolver aquí todas las emergencias de tercer nivel, emergencias críticas. En ningún momento se ha contemplado en cerrar la atención para los afiliados, ¿sí? Mientras que los partos normales y casos prematuros serán transferidos al hospital del IES Quito Sur, ubicado en el sector del Recreo. Hechas todas las coordinaciones para que nuestros pacientes puedan pasar allá sin que se vean precisamente complicados en su atención. Tal como tal tiene 7 ambulancias, pero esto nos permite pues precisamente al disponer de estas ambulancias poder movilizar con mucha facilidad a nuestros pacientes. Los usuarios ven con buenos ojos estos arreglos, aseguran que serán los principales beneficiados. Que ya era hora de que el hospital se refaccione, se cambien algunas cosas porque estaba ya deteriorado bastante. Parece muy cómodo porque ya muchos años de servicio ha tenido el hospital La Red de Marín y era hora que se remodele todas las salas, si es posible, no solo las que están aquí. A partir del 28 de abril se intervendrán el centro quirúrgico, el área de recuperación del centro quirúrgico, obstetricia norte y terapia intensiva. El 2 de mayo será el área crítica la intervenida. El 31, emergencias, triaje, consulta externa de emergencias y emergencias pediátricas, por lo que para estas áreas también se ha preparado un plan de contingencia. Serán atendidos aquí en horarios extendidos, incluidos sábados, domingos y con la utilización de los quirófanos 12 horas o más, dependiendo la necesidad. Esta es la primera vez en 48 años que se realizan este tipo de trabajos en esta casa de salud, que recibe a diario un total de 15.000 pacientes. El proyecto tiene un costo de $3 millones. Fernanda Ceballos, 24 horas. En otros temas, le contamos que el municipio de Quito asegura estar alineado con los planes de austeridad institucional que planteó el presidente Lenín Moreno dentro de las medidas adoptadas para la reactivación económica del país. El municipio capitalino habría realizado meses atrás algunos ajustes económicos, aunque aún tiene temas pendientes como la excesiva nómina del EMOP. En una austeridad institucional y en la reducción del tamaño del Estado. Dentro de los 4 ejes y 15 medidas de acción que anunciaba el presidente Lenín Moreno como parte de la estrategia para la reactivación de la economía del Ecuador, hablaba también de la austeridad institucional, un concepto que municipios como el de Quito ya estarían aplicando. Nosotros en las finanzas municipales desde el año 2015 ya vimos efectos de una contracción económica. Y previendo lo que iba a suceder, el señor alcalde expidió una resolución en 10 de junio del año 2015, una resolución de austeridad que en muchos aspectos se parece a los anuncios que hizo el señor presidente la semana pasada. Entre estos, reducción de los viajes al exterior, prohibición de compra de vehículos nuevos, reducción del ingreso de personal y control en la contratación de consultorías. Sin embargo, hay áreas a las que no se les ha prestado mucha atención, como el excesivo número de empleados administrativos en la empresa de obras públicas EMOB, según el concejal Carlos Páez. En el año 2014, que es el año de transición entre la anterior alcaldía y la actual alcaldía, la EMOB tenía 2.436 funcionarios en su nómina, que significaban un costo de la planilla mensual de $1.897.000. En el año 2015, que es el primer año de la gestión de esta alcaldía, subió el número a 3.101, con un incremento de casi $500,000 mensual, es decir, 6 millones anuales en el costo de la planilla. El año pasado, el número de trabajadores del EMOB fue de 2.994 empleados, lo que supone una remuneración mensual de $2.570.639, versus el $1.897.000 mensuales que se pagaba en 2014. La gran mayoría de esos trabajadores corresponden a denominaciones funcionales de coordinadores institucionales, es decir, que no cumplen el trabajo operativo de construir la obra pública o darle mantenimiento, que es el sentido de la EMOP, sino que se dedican a tareas burocráticas. Precisamente la semana pasada fue nombrado un nuevo gerente en la empresa metropolitana de obras públicas y el nuevo gerente general de la empresa, entre otros objetivos, tiene precisamente el de adecuar la plantilla de personal administrativo.
Los concejales esperarán la comparecencia del nuevo gerente Fausto Miranda para conocer cómo se resolverán los inconvenientes mencionados. Con el incremento que hubo anualmente de entre 600 a 800 personas, lamentablemente ni siquiera existen las carpetas de respaldo de todos los trabajadores que entraron a laborar en esta empresa. Son temas que nosotros estamos listos a pedir informes a la Contraloría General del Estado, también a la Fiscalía, para que se haga una investigación y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y también con la simplificación de trámites planteada por el presidente Moreno, el municipio de Quito ha creado un comité interno para analizar cuáles son los trámites que serán simplificados. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Son ya las 7 de la mañana con 55 minutos. La Casa del Migrante en Tulcán se convierte en el refugio temporal para los migrantes venezolanos que no pueden seguir su viaje por falta de recursos. Su hospedaje es gratuito y no dependen de entes gubernamentales ni tampoco de ONGs, solo de la voluntad de una linda familia ecuatoriana. La espera es agobiante bajo los fuertes rayos de sol hasta sellar la salida de Colombia y cruzar la frontera a Ecuador, donde se repite la misma historia para quienes se ven forzados a migrar. Huyendo como que si fuéramos unos delincuentes. Eso es tremendo pecado. Pero no todos pueden llegar a sus destinos, pues los recursos son limitados y se agotaron en medio camino. Vengo viajando del 23 de marzo, llegué esta noche, a pie. Me vine a pie de Venezuela, San Cristóbal, hasta aquí. Para ello se abren las puertas de esta, la Casa del Migrante en el centro de Tulcán, que acoge gratuitamente a quienes no pueden seguir su viaje. Nos enteramos ahorita por medio de un venezolano que conocimos, fue que nos dijo y gracias a Dios, bueno, estamos aquí y por lo menos tenemos donde pasar la noche. Es una humilde vivienda con capacidad de hasta 75 personas que colaboran con los quehaceres porque aquí no hay recursos, pero sí solidaridad. No cuesta ni un solo centavo, sí, mejor nosotros lo que hacemos es brindarles una cocinita para que ellos puedan cocinar sus alimentos. Es la responsable, una vendedora ambulante que se gana la vida vendiendo pinchos, pero arrienda viviendas por más de una década, exclusivamente para dar techo a quien no lo tiene. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. El gobierno delineó su plan de reestructuración del Estado que contempla la eliminación de instituciones, fusiones y otros cambios en el sector público. Con todas las medidas esperan un ahorro de al menos $1.000 millones. Ministros y secretarios de Estado revelaron desde el Palacio de Gobierno las decisiones tomadas para desinflar el Estado que heredaron del correísmo. Una reducción de $1.000 millones, al menos. Vamos a fortalecer los ministerios sectoriales y vamos a garantizar la prestación de servicios públicos. Así, el gobierno reducirá los ministerios de 27 a 22. Los ministerios de hidrocarburos, minas y electricidad se fusionarán en uno solo, de energía y minería. El Ministerio de Deportes y el Ministerio de Educación también tendrán una fusión. Las competencias de la Secretaría de Drogas serán asumidas por dos ministerios, el del Interior y el de Salud. La SENAIN será inmediatamente eliminada, dando paso a una unidad adscrita a la Presidencia de la República que coordinará la inteligencia. Asimismo, anunciaron una reducción en gastos. Se ha señalado que vamos a reducir el número de asesores, al menos en la mitad. Vamos con mucha más iniciativa a hacer la revisión permanente de la calidad del gasto público. En el consumo de bienes y servicios y viáticos en el exterior, la reducción será de un 60%, que significará al menos 252 millones. Se optimizarán los costos en arriendos en la función ejecutiva, con lo que aspiran a ahorrar $21 millones. En procesos administrativos buscarán ahorrar $152 millones y, entre otras cosas, pondrán a la venta en los próximos días vehículos de alta gama y bienes por al menos 110 millones. Y respecto a las empresas públicas, anunciaron también que habrán procesos de estabilización, fusión y liquidación. Según el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, la idea es que éstas sean rentables. Ya no se sirvan del Estado, sino aporten al mismo. El Estado, como inversionista, ha hecho inversiones en las empresas públicas y es hora que las mismas empiecen a devolver retornos. De 22 empresas públicas, únicamente quedarán 15. De manera inmediata liquidarán la empresa pública cementera y Enfarma, mientras que Ecuador Estratégico, Fabrec y la empresa pública Yachay tendrán que liquidarse hasta el 2021. Yachay EP deberá hasta el año 2021 completar sus proyectos de construcción, consecuentemente iniciar el proceso de cierre. Respecto a las empresas públicas que se fusionarán, está la empresa de Ferrocarriles del Ecuador, que junto con los centros de entrenamiento de alto rendimiento se conformarán en una empresa pública de promoción y desarrollo turístico.
Igualmente, las empresas Petroecuador y Petroamazonas se fusionarán en una sola, según el anuncio, para lograr eficiencia, sostenibilidad y transparencia en el sector petrolero. En el caso de 3 empresas, el gobierno propone su estabilización y mejora. Estas son TAME, Flopec y Santa Bárbara. La intención es potenciar su rentabilidad para futuras alianzas o venta de acciones. Asimismo, para otras empresas públicas queda hecho un planteamiento. He dispuesto a empresas como La Una, Medios Públicos, Correos del Ecuador, ENAMI y Astinave presenten ante su directorio propuestas de alianzas estratégicas. Con este anuncio finalmente reconocieron el fracaso en la generación de recursos por parte de varias empresas estatales que fueron creadas en los últimos años. Ahora manifiestan esperar reducciones y medidas de austeridad, como las del Gobierno y la Asamblea Nacional desde otros organismos, por ejemplo el CNE y el Consejo de la Judicatura. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Cerca de 1000 empleados serán desvinculados del sector público hasta 2021 como parte de la optimización económica impulsada por el gobierno. De forma inmediata se da de baja 365 asesores de la función ejecutiva. El Ministerio de Trabajo asegura que sus indemnizaciones están cubiertas. El plan ya se puso en marcha. El objetivo esta vez, ahorrarle al Estado por el pago de sueldos cerca de 148 millones de dólares. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, anunció que de forma inmediata se dio de baja al 50% de los asesores de la función ejecutiva. Es decir, se terminó la relación con 365 personas. Para funcionarios de libre remoción, esto nos da un valor muy importante que supera los 7 millones de dólares. Se anunció además que hasta el 2021 se desvincularán a cerca de 1000 trabajadores en el sector público, aunque en el caso de las empresas públicas que se eliminarán o fusionarán, se realizará un estudio previo de cada cargo. Y sobre las indemnizaciones, estas están aseguradas, confirmó el ministro. Todos los derechos de los trabajadores están debidamente protegidos y van a estar debidamente garantizados. El gobierno recalcó además que esta reducción en los servidores públicos no incluirá a los prestadores de servicio, es decir, educación o salud. A especie de compensación, los cesados entrarán en un banco de servidores públicos y se aplicarán políticas de reconversión laboral. Para Luis Alberto Salvador de la Cámara de Industrias de Guayaquil, la reducción es buena, dice, aunque queda la incógnita de hacia dónde migrará esa masa de profesionales. Acordémonos que nuevos empleos se crean exclusivamente con nuevas inversiones y las nuevas inversiones van a venir al país en el momento en que las condiciones lo permitan. Asegura que hay formas aún de optimizar la reducción, una de ellas traspasar competencias al sector privado. Anteriormente existía el modelo de la concesión, hoy existe el modelo de alianza público-privada. En mayo del 2017, el gobierno eliminó 6 ministerios coordinadores. No hubo despidos porque reubicó a su personal en otras dependencias. Joana Ramos, 24 horas. El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, Augusto Barrera, se refirió al cierre de Yachay EP. Barrera explicó cómo será el procedimiento a seguir para esta entidad pública. En los próximos 20 meses aproximadamente ir trasladando precisamente las funciones a la universidad. Miren, lo que hay que entender es que es una universidad que está en pleno proceso constitutivo y que tiene además un gran pasivo en términos, por ejemplo, de personal. Sería gravísimo trasladarle toda esa cantidad de problemas a la universidad, que es la joya de la corona. Entonces tiene que ser un proceso de transición. A la universidad deben trasladarse ya edificios absolutamente funcionando, una nómina que sea adecuada, unos proyectos que avancen de tal manera que funcione eso adecuadamente. El asambleísta del oficialismo Jorge Yunda propuso una enmienda constitucional para que se reduzca el número de legisladores de 137 a 52 como medida de austeridad. Hemos propuesto pues que sean un asambleísta por cada región, que sea un asambleísta por cada provincia y asambleístas que sean 3 por los hermanos migrantes. Esto daría un total de 52 asambleístas. De los 137 que hoy tenemos, ahorraríamos en un solo periodo más de 120 millones de dólares que hoy se destinan para mantener a 137 asambleístas. 8 de la mañana con 7 minutos.
La Asamblea Nacional dio paso a la petición del asambleísta de Creo, Homero Castañer, para debatir y resolver sobre la comparecencia del Contralor General subrogante Pablo Celi. Con esto se busca que el Contralor dé los detalles de la auditoría a la deuda que indica responsabilidades penales contra el expresidente de la República, Rafael Correa, y a exministros durante su periodo. Como asamblea debemos conocer los alcances de este informe para que no vuelva a pasar, pues, para hacer las reformas y blindar la posibilidad que cualquier irresponsable venga y le endeude al país a los plazos y a los intereses que crea conveniente. Si es que están entonces cuestionando de que un decreto firmado por el presidente Correa, que además establecía la fórmula de cálculo de la deuda, ese mismo decreto entonces ha sido usado por el actual presidente Moreno. Quiere decir entonces que el presidente Moreno también tiene indicios de responsabilidad penal por usar el mismo decreto para el presupuesto 2017-2018 para el cálculo de la deuda. El exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, fue sentenciado a 5 años de prisión por el delito de lavado de activos. El cargo público que ejercía fue considerado por el tribunal para exigir además una disculpa pública ante los medios. Esposado ingresó el exministro de Electricidad Alexei Mosquera a la sala de la Corte Nacional de Justicia, donde finalmente se lo condenó a 5 años de prisión por el delito de lavado de activos. En el juicio, la Fiscalía acusó a Mosquera de haber recibido $1 millón de la empresa brasileña Odebrecht a través de la offshore Kleinfield. Los pagos se habrían consignado en 4 depósitos entre el 8 de abril y el 8 de septiembre de 2008. El tribunal ha reconocido que Fiscalía ha presentado todos los elementos de prueba que demuestran tanto la existencia del delito de lavado de activos como la responsabilidad de la participación de las 3 personas. La defensa de Mosquera se mostró conforme con el principio de favorabilidad adoptado por el tribunal, pues se logró una reducción de pena de 12 a 5 años. Pero con los recursos de apelación y casación que vendrán, entiendo yo que las atenuantes que ya se aceptaron harán que esto se reduzca aún más. Pero refutó la multa de $2 millones que impuso el tribunal. Indebida, porque todo esto es con el Código Penal vigente, con el COIP, no con el Código Penal anterior. Ordena el tribunal el pago de la multa que establece la ley para reprimir el lavado de activos, el duplo del valor lavado. También se condenó a 3 años de prisión al padre del exfuncionario Antonio Mosquera y a su tío político Marcelo Endara. Se hizo referencia a la justificación de que el señor mi defendido es padre de Alexei Mosquera, porque siendo padre solamente podría tener una circunstancia de encubridor, pero jamás coautor del delito. Como parte de la sentencia, el tribunal señalará día y hora para que se realice una audiencia pública, en la que el exfuncionario deberá pedir disculpas al país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El presidente Lenín Moreno se reunió con los familiares de los miembros de Diario El Comercio secuestrados el pasado 26 de marzo en la frontera norte. Para los familiares de estos periodistas, mantener un canal de comunicación con el Ejecutivo es tranquilizador. El presidente Lenín Moreno se reunió con los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico del Comercio que 16 días atrás fue secuestrado en la provincia de Esmeraldas. El gobierno está dedicado gran parte del tiempo de su gestión a tratar el tema para lograr nuestro objetivo, que es que ellos regresen sanos y salvos. Describió como un momento sumamente difícil los últimos días que ha atravesado el Ecuador y recalcó su compromiso para combatir la criminalidad. Y queremos hacerlo de forma racional, cuidando y velando por la salud y por la integridad física y emocional de nuestros queridos hermanos periodistas. Cuando se mantiene un canal de comunicación con la entidad oficial, creo que siempre tranquiliza de alguna manera la situación que se vive. Los familiares entregaron al gobierno una carta en la que expresaron sus principales exigencias, entre ellas que de la manera más urgente e inmediata un equipo multidisciplinario internacional arribe al país para sumarse con su experiencia en los esfuerzos por traer íntegros y con vida a Javier, Paul y Efraín. Nosotros conocemos que se está dialogando al respecto y que se tienen que seguir
ciertos pasos y procesos, etapas en este complejo proceso de negociación. Y el diálogo está ahí permanente por parte de las autoridades y de estas terceras personas. El presidente compartió con los seres queridos del equipo periodístico secuestrado que por el momento se cuenta con 12.000 efectivos en la frontera para dejar atrás la permisividad que se otorgó en época pasada. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 119 legisladores aprobaron una resolución de solidaridad con los hechos ocurridos en la frontera norte y además solicitan al gobierno implemente un plan nacional estratégico de seguridad integral del Estado. Es una resolución de 10 puntos donde se solidarizan, pero también exigen acciones inmediatas al gobierno sobre la frontera norte. Que nos diga quién está liderando la crisis, porque llama excomandantes de las Fuerzas Armadas para una especie de asesoría, lo que nos daría a entender que hay improvisados entonces manejando esta crisis, o es que no confían en sus autoridades. Rechazan los actos terroristas en la frontera y solicitan al gobierno implementar un plan estratégico de seguridad y requieren a la Cancillería que revise los acuerdos y tratados bilaterales. Colombia, en estos acuerdos que tenemos firmados, cumpla su parte y también trabaje por la seguridad de su frontera. Los legisladores de Esmeraldas aprovecharon para pedir atención a la provincia fronteriza que está viviendo una situación difícil. Las ventas han disminuido considerablemente. Muchos están saliendo a vivir a otras partes del país. Ni siquiera tenemos las necesidades básicas y ahora esta inseguridad es lo que está dañando la parte psicológica de los esmeraldeños. Solicitaron también se incluye el apoyo al ibarreño secuestrado desde hace 5 años y a los periodistas de Diario El Comercio. Un pueblo entero está unido, apoyando todos los esfuerzos para que vuelvan sanos y salvos. Lo que la resolución no tiene son las comparecencias de los ministros ante el Pleno. Mae Montaño lo solicitó, pero su pedido fue negado. ¿Por qué tenemos miedo de que los ministros comparezcan al Pleno de la Asamblea? Porque claro que ahora haremos una linda declaración. ¿Cuántas resoluciones de Esmeralda se han aprobado aquí? ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde están las respuestas de los ministros que toman esas resoluciones y las guardan en la parte más oscura de su escritorio? Los ministros irán, pero a la Comisión de Relaciones Internacionales este miércoles a las 9 de la mañana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Asamblea no irá a una reestructuración. No hubo acuerdos entre las bancadas para realizar los cambios de autoridades. Los legisladores ahora se preocupan por la construcción de la agenda legislativa. Buscando precisamente ese trabajo en medio de estabilidad de esta Asamblea Nacional, procedo, señora Presidenta, a retirar la moción que presenté. Muchas gracias. Con esta acción en la Asamblea Nacional se negó la tan sonada reestructuración. Al parecer las conversaciones no se consolidaron en acuerdos. Se pusieron por delante los intereses de carácter individual. Todo el mundo quería ser presidente, vicepresidente de comisiones. Solo hay 12 comisiones, por tanto son 12 nomás los presidentes o presidentas. No hubo cama para tanta gente. La realidad de fondo es que no hubo votos para el reparto, que eran lo que querían algunos. Lo que no se ha logrado consolidar hasta ahora es el reparto, es decir, sus intereses y sus apetitos políticos no han logrado satisfacerse en función de ese reparto. Varios legisladores proponen que los cambios podrían realizarse al interior de cada comisión si es que existe una inconformidad. Que el Pleno ordene a cada comisión que se reúne internamente y ratifique o cambie sus autoridades. Quienes se sienten como presidentes y vicepresidentes de las comisiones, si no están de acuerdo en cumplir con una agenda legislativa, pues deberían dar un paso a un lado. Aunque distintos asambleístas respaldaron esta decisión, ahora la Asamblea se centra en una agenda legislativa. La presidenta ya tuvo una primera reunión con los jefes de bancada. Nos hizo conocer cuáles son los proyectos de ley que serían prioritarios. Y entre ellos, lógicamente, está la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Será en una próxima reunión cuando se analicen las propuestas de cada bancada para construir una hoja de ruta que se realiza a los 11 meses de estar en funciones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas, 8 de la mañana con 31 minutos. Un presunto antisocial fue detenido cuando realizaba la venta de objetos de dudosa procedencia. El hecho ocurrió en el sector de Blanca García, esto es en Machala, en la provincia del Oro. El EQ 911 alertó a la policía y captó con sus cámaras el operativo Relámpago.
Tan pronto llegó el muchacho de la moto, otros jóvenes se acercaron. La cámara del ECU 911 captaba esta acción que motivó la inmediata coordinación con las unidades y personal de la Policía Nacional. Al ver que se acercaba la policía, el motociclista se baja de la moto para alejarse del sitio. Pero personal del patrullero y las 6 motos lo detienen en pocos segundos. Según las primeras investigaciones, el de la moto vendía objetos pequeños de dudosa procedencia. No pudo justificar ante la policía el origen de los pequeños aparatos. La cámara del ECU 911 Machala, instalada en el sector de Blanca García, entregó a la Fiscalía estas evidencias. Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un elemento efectivo para el control de la delincuencia. Nelson Carrera, 24 horas. Habitantes de la calle Vicente Rocafuerte en Calderón, en el norte de Quito, tienen varios requerimientos que hacer a las autoridades. Ellos se contactaron con nosotros y justamente hasta allá nos vamos en vivo y en directo con nuestra compañera Fernanda Ceballos por la información. Fernanda, ¿cuál es la situación que cuentan los moradores por la zona? Muchas gracias, compañeros. Son los moradores de la calle Vicente Rocafuerte que allá hace 3 años presentaron unas denuncias en la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas para pedir a las autoridades el arreglo de esta calle, ya que hay alrededor de 60 huecos que ya han provocado daños en los vehículos. Como vemos, estas zanjas, como los moradores las llaman, hacen que los vehículos tengan que transitar en zigzag. Doña Magdalena, buenos días. Hace 3 años presentaron la primera denuncia. ¿Y qué pasó? ¿Qué respuesta han tenido? Nosotros hemos pedido al municipio, al Consejo Provincial, y hemos estado participando en las asambleas del municipio, en donde nosotros hemos presentado ya y hemos hecho el trabajo con el barrio, levantamiento topográfico, trazado vial. Hemos hecho también todas las gestiones que han sido pertinentes y nos han ofrecido que ya en noviembre nos hacían la obra, el adoquinado o asfaltado con lo que lleva una buena vía, ¿no? En vista de que nuestra vía es una conexión para los barrios y también es cerca al hospital, es una de las vías importantes que entran al hospital. Perfecto, muchísimas gracias, pero este no es el único problema que se presenta en este sector, porque como vemos, esta calle está totalmente de tierra y cuando llueve se convierte en un problema porque está lleno de lodo. Otro de los inconvenientes que hay en esta zona es la presencia de fábricas en una zona residencial. Buenos días, Alfredo. ¿Qué es lo que pasa con estas fábricas? Buenos días. Nosotros estamos muy preocupados porque estamos viendo que siguen aumentando las fábricas, siguen dándoles permiso. Nosotros vivimos en una zona residencial y las noches nosotros observamos que se está quemando basura, huele a plástico quemado, el ruido es insoportable. Por favor, a los señores del municipio o quien sea responsable, que salgan a ver cómo vive la gente que vota por ustedes. Vean cómo viven y ahí pidan el voto. Realmente es preocupante lo que está sucediendo aquí. Listo, muchas gracias. Otro de los problemas que vemos aquí en esta calle es que la maleza ha crecido notablemente. Si nos paramos por aquí, podemos ver que llega hasta más o menos la cintura. Y hace pocos minutos la basura también es un problema porque el camión recolector solo se llevó la mitad de lo que hay dentro de estos contenedores porque el olor realmente aquí es insoportable. Y esto es algo que se presenta todos los días, dicen los moradores. Vienen, se llevan lo que hay alrededor, pero dejan la mitad de la basura que está aquí adentro. Así que son los moradores que nuevamente se contactaron por nuestras líneas para hacer un pedido a las autoridades. Nosotros también hacemos llamados al EMOB para que atienda esta solicitud. Es la información que tenemos hasta el momento. Volvemos con ustedes de estudios. Buenos días. Buenos días, Fernanda. Muchísimas gracias por la información. Y hay que hablar con las autoridades porque ¿qué está pasando con la recolección de basura? Se supone que ya habíamos logrado mantener la estabilización en la recolección, pero eso no sucede en algunos sectores, como vemos. Seguimos informando en 24 horas. Del 21 al 25 de abril, los jóvenes que no obtuvieron un cupo para ingresar a una institución de educación superior y que quieran reforzar sus conocimientos para rendir el próximo examen Ser Bachiller podrán inscribirse en el programa de nivelación general impulsado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es el segundo semestre que se realiza esta iniciativa de forma gratuita para los jóvenes. La inscripción podrá realizarse a través del portal web de la CENESID.
Este curso que vamos a desarrollar, igual que la vez anterior, en modalidad presencial y semipresencial, está dirigido fundamentalmente a todos los postulantes que en esta postulación, perdonen la redundancia, no obtuvieron cupo. Está dirigido básicamente a estos chicos. Esto va a desarrollarse en las 24 provincias del país, en 46 instituciones prestadoras, en 22 universidades, institutos y también en la infraestructura del SECAP. No deje de escribirnos a nuestro segmento de primera mano. Esta vez desde el sur de Quito nos llega la denuncia de varias volquetas que están depositando escombros cerca de una quebrada. Además, las denuncias del mal estado de las vías en varios sectores siguen llenando nuestra bandeja de entrada de ese correo que aparece en su pantalla. La ciudadanía está muy preocupada porque esto genera muchísimos daños en los vehículos porque tienen que sortear una serie de huecos y problemas en las vías que obviamente después termina afectando al bolsillo del conductor. Desde Calderón Bajo nos llegan estas imágenes en las que se puede ver varias fundas de basura colocadas en el suelo debido a la falta de contenedores. Los moradores hacen un llamado a las autoridades para que atiendan a este pedido, ya que aseguran que esto significa un foco de insalubridad. Nuestro televidente denuncia la presencia de volquetas que están depositando escombros cerca de una quebrada que se encuentra en la parte posterior de la calle Anastasio Viteri, en el sector de San Bartolo, El Comercio. Según asegura, estos escombros están cayendo a la quebrada y ocasionarán un represamiento. Esto se ubica exactamente en la calle Manglar Alto y Guananza. Desde el sector de la Tola Baja nos llega este video en el que se puede ver una fuga de agua en la calle Calixto entre Chile y Don Bosco. Según asegura nuestro televidente, la fuga está allí desde el día sábado. El mal estado de las vías se puede evidenciar esta vez en estas fotografías que corresponden a la calle de los Viñedos y de Los Ángeles, a una cuadra del dispensario del IES del sector del Batán. Se pide a las autoridades dar solución a este problema. Finalizamos mostrándoles esta fotografía del volcán Cotopaxi en la provincia del mismo nombre. Angie Torres, 24 horas.